Continuamos en estado de alarma, motivada por esta terrible pandemia que se ha llevado miles de vidas. Por ello, nuestro primer mensaje, como no puede ser de otra manera, es nuestras condolencias a todos los familiares y a los seres queridos de las víctimas del COVID-19. Por supuesto, nuestro reconocimiento y admiración a todas y a todos los profesionales sanitarios y del resto de servicios esenciales que continúan a día de hoy entregando lo mejor de sí mismos, incluso su vida, a la vez que deseamos la recuperación de aquellos que aún continúan luchando contra la enfermedad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos también nuestro reconocimiento y gratitud a los creadores, músicos y artistas de nuestra comunidad autónoma por el esfuerzo y la generosidad demostrada en los días más duros del estado de confinamiento. Todos estamos de acuerdo en que la cultura tiene un valor incalculable para un territorio como el de Castilla y León. Y durante el estado de alarma, gracias a que la cultura se ha mantenido en pie, hemos podido recibir en nuestras casas mensajes continuos de libertad, de ánimo y de esperanza. Esperanza, señor director, que después de oírle a usted, pues mucho nos tememos que la gente que en esta comunidad autónoma nuestra se dedica a la cultura ha perdido un poquito de ella. Ha perdido un poquito de ella porque de las dos grandes medidas que usted hablaba, una de ellas en cuanto al decreto del 18 de abril, nos parece que al final son medidas que nos reiteramos en lo dicho anteriormente, son insuficientes, no alcanzan a todos los sectores de su competencia. Algunas de ellas, al día de hoy, todavía no están desarrolladas y, lo que es peor, son tremendamente injustas en su procedimiento de concesión. Y en cuanto a las segundas medidas que usted mencionaba también, pues seguimos también en las mismas. Son medidas que son anunciadas a bombo y platillo en prensa, pero que al día de hoy siguen sin estar desarrolladas, siguen sin conocerse exactamente y siguen sin estar publicadas. Con lo cual, sinceramente, para este viaje no necesitábamos alforjas. Este preámbulo es un preámbulo que además partimos de que nosotros desde el Grupo Socialista, con nuestro portavoz Luis Tudanca a la cabeza, hemos planteado desde el inicio de la pandemia una acción legal, una acción propositiva y acorde a las exigencias éticas de esta coyuntura. Con lo cual, es el momento de valorar si en estos dos últimos meses, 2 meses y medio de esta pandemia, este Gobierno autonómico ha estado en materia cultural a la altura o simplemente se ha limitado a salir del paso con muy buenas palabras, pero al final con pocas acciones concretas y útiles. Señor director, la pandemia está causando grave impacto en la mayoría de los sectores, pero estamos todos de acuerdo que el de las artes escénicas, la música y del patrimonio cultural, siendo los primeros afectados, van a ser los últimos en recuperar una cierta normalidad. Lamentablemente, empiezan a ser visibles las consecuencias socioeconómicas derivadas de esta crisis sanitaria que amenaza particularmente al sector de la cultura. A nadie se le escapa que las organizaciones culturales y creativas, los espacios escénicos y de exhibición cultural, los museos, auditorios, la sala de exposiciones, están atravesando unos momentos de gran incertidumbre. La relación de acontecimientos aplazados y suspendidos, conciertos, festivales, las fiestas patronales de los municipios, sigue creciendo, sin saber cómo, cuándo y si podrán llevarse a cabo. Las añadidas exigencias sanitarias, los nuevos protocolos de seguridad y acondicionamiento de espacios son motivos de mucha zozobra. ¿Están desde la Consejería trabajando en dichos protocolos? Protocolos que vamos a poder tener en breve en esta comunidad. Lo único que parece claro es que, con las citadas medidas, los conciertos, las representaciones teatrales o las salas de cine van a contar con menos público y, por tanto, la situación se va a agravar. Se va a agravar porque va a haber una importante caída de ingresos. Todo ello está provocando que la inquietud se apodere
de miles de profesionales vinculados a los sectores de las artes escénicas, gestores culturales, productores, artistas, músicos y profesionales creativos de nuestra comunidad. Necesitan saber cómo pueden enfrentarse a unas mínimas garantías a esta nueva situación. ¿Qué va a pasar con el público y cómo será la futura regulación del mercado de bienes y servicios culturales? Pero hoy, ante la falta de liquidez en su actividad, como en todas las reuniones les vienen demandando, se ven abocados a vivir situaciones precarias y dramáticas. A todo ello, tiene que responder la Junta de Castilla y León. Es su responsabilidad, es su obligación, porque es su competencia reactivar y asegurar la pervivencia de un sector como el cultural, que es uno de los sectores que está más afectados por la crisis. Señorías, señor director, hablando de un sector del que estamos hablando, de un sector del que dependen miles de familias. Si hay quien da por hecho que el año está totalmente perdido, lejos de caer en la resignación o en el pesimismo, esta consejería tiene la obligación de tomar ya la iniciativa, de la que ha carecido a lo largo de estos 2 meses y medio, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. La cultura de Castilla y León es un instrumento de creación, un instrumento que nos tiene que brindar una gran oportunidad para ser una política palanca de impulso económico y de generación de empleo que no podemos obviar. Es un elemento esencial para propiciar un cambio de modelo de crecimiento que tenga en nuestro patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, en nuestro talento, conocimiento y creatividad, recursos de atracción, no solo de visitantes, sino también de generación de economía. Por ello, desde nuestro grupo, echamos en falta que la Junta de Castilla y León no haya puesto en marcha medidas eficaces y ambiciosas con las que mitigar las consecuencias de las crisis que golpean duramente este sector de la cultura. Han estado ocupados, muy ocupados, en hacer al Gobierno de España oposición, pero han dejado de ejercer sus competencias y eso les ha llevado a hacer una dejación de funciones, mientras en otras comunidades les han tomado la delantera y sí han tomado y han adoptado medidas de reactivación. Aprovechar el enorme potencial que tiene la cultura requiere no solo escuchar, sino atender a las propuestas que les han demandado desde todos los sectores de la cultura, como la liquidez que necesitan para sobrevivir hoy, garantizar los contratos y compromisos o suplementar, más allá del estado de alarma, los subsidios del Gobierno de España hasta alcanzar la cifra del salario mínimo interprofesional. Durante casi 3 meses podían haber renovado los convenios y los contratos con los ayuntamientos, con las compañías, con los artistas castellanos y leoneses que hasta la pandemia tenían comprometida la Junta de Castilla y León y que están pendientes aún hoy. Por cierto, los que están firmados ¿se van a cumplir? ¿Los van a cumplir? Señor director, la crisis sanitaria nos ha permitido comprobar que la ciudadanía nos está reclamando más participación, por lo que es preciso apostar desde la Administración autonómica por nuevos cauces de participación que sean creativos, accesibles y eficaces. En este sentido, las nuevas tecnologías de la comunicación se prestan como una opción eficaz. Y una lección extraída de la pandemia es que la transformación digital del sector tendría que haberse acometido mucho tiempo atrás, porque son las nuevas tecnologías las que nos proporcionan las herramientas precisas para lograr una mayor divulgación, aumentar la atracción de usuarios y que estos interactúan con los sitios web de nuestros espacios de exhibición de la cultura. Hablando de archivos, de bibliotecas y museos, queremos que nos cuente cuáles son las intenciones de su Dirección General en cuanto a la accesibilidad a los mismos, a la accesibilidad física. ¿Tienen la intención de adecuar horarios de apertura a las posibilidades reales de acceso del público de interés y del público en general? Porque si hablamos de accesibilidad de sus archivos, los de la Junta de Castilla y León, aún sin digitalizar, en pleno siglo XXI, son una triste realidad. Otra cuestión que también es de nuestro interés y que sería de gran importancia también para reforzar el sector y, por lo tanto, el atractivo cultural de nuestra comunidad es la Filmoteca de Castilla y León, que tampoco es accesible telemáticamente y que su horario de apertura
con el horario de apertura tampoco lo es presencial. ¿Ha previsto impulsar medidas para cambiar esta realidad? Por cierto, vivimos en una comunidad con un fuerte componente rural, lo cual obliga a establecer estrategias que garanticen equidad de servicios culturales en el entorno urbano y en el entorno rural. ¿Cuáles son sus previsiones a este respecto? El municipalismo, con 2.248 ayuntamientos, imprime carácter e identidad a nuestra comunidad y ofrece una gran red de desarrollo eficaz. Por ello, la Junta, con los municipios, tiene que comprometer el cumplimiento y ampliar los convenios suscritos y subvenciones en materia cultural. Finalizo de momento esta primera parte tocante al bono cultural que desde nuestro grupo, antes de la pandemia, ya se solicitó a la Cámara para su aprobación un bono cultural a partir de 16 años y que esperemos que también se tenga en cuenta desde esta consejería. Muchas gracias.